Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Nació en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Desde pequeño comenzó a diseccionar animales muertos que tomaba de las autopistas atropellados por vehículos cerca de su casa. El divorcio de sus padres ocurrió cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, y es en ese periodo cuando comete su primer asesinato. En junio de 1978 mata a Stephen Hicks, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Dahmer, que entonces también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y ofreció llevar a Hicks al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Después de diseccionar el cuerpo, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplar las olas. Durante 9 años no se volvió a saber de ningún crimen de Dahmer. Fue a la Universidad de Ohio, de donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus inasistencias y su bajo promedio académico. Su padre, quien había dado varias entrevistas sobre su hijo, señala que tras la expulsión de la universidad lo envió al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa a las afueras de Milwaukee. Allí estuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres, se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su adicción a la bebida. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato, el de Steven Tuomi, un joven de 25 años. Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. Según el testimonio de Dahmer, solo recuerda que despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven y en sus manos llenas de moretones. A partir de allí, iniciaría una sequía de asesinatos que seguía un modus operandi similar. Dahmer conoció a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto de la casa de su abuela, pero esta finalmente lo echaría de allí y el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Milwaukee. Allí drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducía en los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. De esa forma fueron asesinados 14 hombres más. Una vez consumado el asesinato, Dahmer desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes, guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias como soluciones salinas. Estas tareas de desmembramiento y conservación las hacía en el departamento que arrendaba en el centro de Milwaukee, y a pesar de las constantes quejas de los vecinos por el olor y los extraños sonidos, por más de 5 años las autoridades no lograron descubrirlo. En 1991, Dahmer convenció a Tracy Edwards, un joven negro de 32 años, para acompañarlo a su casa a tomar unas fotos a cambio de $100. Sin embargo, Edwards descubrió los planes de Dahmer y logró escapar del departamento. Y así fue como logró llamar la atención de 2 policías que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí, después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmembrados, Dahmer fue arrestado. Además de aceptar que había asesinado a 11 personas en su declaración a la policía, las autoridades de Milwaukee encontraron en el departamento al menos 4 cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un corto juicio, Dahmer fue hallado culpable y 2 años después murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelera. Y pues bien, Simmers, eso habría sido todo por el video de hoy, una historia lamentablemente aterradora. Si tú ya conocías la historia del monstruo de Milwaukee, déjamelo saber en los comentarios. No olvides regalarme un like, nos vemos en la próxima. Bye.